El profesor Brian Cox de la Universidad de Manchester nos invita a un viaje alucinante por los cimientos de nuestra existencia, desvelando los misterios de la mecánica cuántica y su asombrosa influencia en la realidad que percibimos. Prepárate para tener tu mente expandida como nunca antes. Los primeros susurros cuánticos, un vistazo al amanecer de una nueva física. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la ciencia empezó a desentrañar los secretos más pequeños de la materia? ¿Qué impulsó a los grandes pensadores a mirar más allá de lo observable y a cuestionar la propia naturaleza de lo real? Brian Cox nos lleva de vuelta al siglo XVII, revelando una intuición sorprendente y a menudo olvidada de uno de los gigantes de la ciencia. Fue el visionario Johannes Kepler, más conocido por sus leyes del movimiento planetario, quien en su libro de 1610, sobre el copo de nieve de 6 puntas, on the Six-Cornered Snowflake, observó la perfecta simetría de los copos de nieve. ¿Podría la forma de algo tan simple y efímero esconder una verdad profunda sobre los bloques de construcción fundamentales del universo? Su intuición, que él mismo describió como llamando a las puertas de la química, es lo que hoy sabemos que está intrínsecamente ligado a la forma de la molécula de agua, H2O, cuyos ángulos y estructura solo pueden ser explicados por la mecánica cuántica. Pero el verdadero amanecer de la mecánica cuántica moderna se sitúa en el umbral del siglo XX, en 1900, con la explicación revolucionaria de Max Planck sobre cómo los objetos calientes irradian luz. Había un persistente y desconcertante problema en la física clásica. Los cálculos para la luz emitida por cuerpos calientes simplemente no encajaban con las observaciones experimentales. Los modelos clásicos estaban espectacularmente equivocados, creando una profunda crisis en la física. Planck, con una audacia que muchos biógrafos consideran un salto inexplicable de genialidad, hizo una propuesta que era, en su momento, tan radical que ni él mismo la creía completamente. Postuló que un objeto brillante o caliente no emite luz de forma continua en todas las longitudes de onda imaginables, sino que lo hace en pequeños paquetes discretos. Esta idea, aunque al principio la consideró un mero dispositivo de cálculo matemático para ajustar sus ecuaciones a los datos experimentales, fue la chispa inicial que encendió la revolución cuántica. A partir de esta propuesta, se introdujo una constante fundamental de la naturaleza que lleva su nombre, la constante de Planck H. Esta constante es crucial porque relaciona la energía E de uno de estos paquetes de luz, que más tarde Einstein llamaría fotones, con su frecuencia F, a través de la ecuación sorprendentemente simple, pero profundamente impactante. E igual a H por F. Esta fue la primera señal inequívoca de que la energía no era infinitamente divisible, marcando el inicio de una nueva era en la comprensión de la realidad a niveles fundamentales. El efecto Einstein, luz como balas invisibles que redefinen la realidad. La visión de Planck sobre la naturaleza de la luz era cautelosa. Él no creía que la luz, el campo electromagnético en sí mismo, estuviera realmente compuesto por pequeños paquetes. Pensaba que la cuantización era quizá una peculiaridad de la forma en que la materia, como pequeños osciladores armónicos dentro de los átomos, emitía esa luz, una especie de truco matemático para hacer que las ecuaciones funcionaran. Pero entonces, en 1905, el mismo año en que formuló su famosa teoría especial de la relatividad y publicó su célebre trabajo sobre el movimiento browniano, Albert Einstein publicó un artículo por el cual, curiosamente, recibiría más tarde el premio Nobel. Este artículo explicaba un fenómeno experimental desconcertante conocido como el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico era una observación aparentemente sencilla. Si se hacía incidir luz sobre un trozo de metal, este podía emitir electrones. Sin embargo, había un misterio que la física clásica no podía resolver. Se observó que si la luz tenía un color, una longitud de onda o frecuencia demasiado rojo, demasiado bajo, no importaba cuán brillante o intensa fuera esa luz, simplemente no se emitían electrones. Era un enigma total para la época. Si la luz era solo una onda que entregaba energía,
La lógica sugeriría que aumentar su intensidad debería, en algún momento, acumular suficiente energía para liberar los electrones, pero no sucedía. La clave estaba en el color. Si la luz se volvía un poco más azul, una frecuencia más alta, incluso si la intensidad era muy tenue, los electrones comenzaban a ser emitidos. Este comportamiento inexplicable era un dolor de cabeza para los físicos. Einstein resolvió este misterio de forma magistral, siguiendo la estela de Planck, pero yendo mucho más allá. Postuló que la luz sí es un flujo de partículas discretas, los fotones. Su explicación fue elegante. Si un fotón individual no tiene la energía suficiente, determinada por su frecuencia a través de E igual a hf, para expulsar a un electrón del material, entonces, por muchos fotones que lleguen, por muy brillante que sea la luz, ningún electrón será emitido. Cada fotón individual debe tener el golpe energético mínimo. Esta comprensión fue absolutamente crucial porque demostró que la cuantificación del campo electromagnético, la idea de que la luz está troceada en pequeños paquetes, no era una peculiaridad de la materia o un truco matemático. Era una propiedad intrínseca de la propia luz. Significaba que la luz podía ser conceptualizada no solo como una onda, sino también como pequeñas balas que impactan y reaccionan con la materia. Esta idea fue increíblemente controvertida incluso para el propio Planck, quien años después, en una carta de recomendación para Einstein, tuvo que justificar la creencia de Einstein en la realidad de los fotones como algo que no debería ser considerado en su contra. Esto te da una idea de la intensa lucha intelectual que provocaron estas primeras ideas de la teoría cuántica. Es por esta naturaleza profundamente contraintuitiva por lo que se tardaron décadas en formular una teoría coherente, y por lo que incluso hoy en día, su interpretación completa sigue siendo objeto de debate. La realidad se fragmenta, cuando lo clásico colapsa y tu intuición no basta. El profesor Cox explica un cambio fundamental en la enseñanza de la mecánica cuántica en las universidades. Anteriormente, se abordaba históricamente, lo que, si bien es interesante, también transmitía toda la confusión y los callejones sin salida que los grandes físicos experimentaron durante décadas al intentar darle sentido a esta nueva y extraña imagen del mundo. Hoy en día la tendencia es diferente. Se empieza directamente con la teoría tal y como la entendemos ahora, asumiendo, así es como funciona el mundo. La principal y radical diferencia entre la mecánica cuántica y la teoría clásica puede ser ilustrada de forma sencilla con la propiedad del spin de partículas fundamentales como los electrones. Piensa en el spin como si fuera el giro de la partícula, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, similar a una moneda que puede caer en cara o cruz. En la física clásica, esa moneda solo puede ser una u otra, nunca ambas a la vez. Pero aquí es donde la mecánica cuántica rompe con nuestra intuición. Un objeto cuántico, como un electrón, no solo puede tener un spin definido, arriba o abajo. También puede existir en lo que llamamos una superposición de estados. Esto significa que puede estar, al mismo tiempo, en una combinación de spin arriba y spin abajo. Imagina que la moneda pudiera ser 30% cara y 70% cruz a la vez, o cualquier otra mezcla. Esta es una descripción completamente válida y legítima del estado de la configuración de este objeto. ¿Puedes concebir eso? Tu mente clásica lucha, ¿verdad? Y aquí viene el punto crucial que genera la mayor parte de la confusión. Estas probabilidades no son el resultado de nuestra ignorancia o de un conocimiento incompleto del sistema, como lo serían en la física clásica. Si decimos que hay un 50% de probabilidad de lluvia mañana, es porque no tenemos toda la información sobre el complejo sistema meteorológico. Nuestra probabilidad refleja nuestra falta de conocimiento sobre dónde están todas las moléculas de agua y cómo se comportarán. En contraste, en la teoría cuántica, estas probabilidades son fundamentales e intrínsecas a la descripción misma de la naturaleza. No es que nuestra teoría prediga probabilidades porque no sabemos exactamente cómo está configurado el sistema. Las probabilidades son inherentes a la propia realidad. Esta es la propiedad singular que da origen a casi todos los desafíos intelectuales y la confusión profunda que rodea a la mecánica cuántica.
Prepárate, porque esta es la verdad más extraña que la ciencia ha descubierto sobre el universo. El experimento que desafía la lógica, la doble rendija y el secreto de la existencia múltiple. Si exploras cualquier libro serio sobre mecánica cuántica, hay un experimento singular que, por su simplicidad y sus resultados desconcertantes, encapsula todas las propiedades fundamentales, o rarezas como algunos dirían, del mundo cuántico. Es el famoso experimento de la doble rendija. Richard Feynman, uno de los grandes de la física, afirmó que todo lo que necesitas saber sobre la mecánica cuántica está en la descripción de este experimento. La configuración es asombrosamente sencilla. Tienes una fuente que emite, digamos, electrones, partículas. Delante hay una barrera con dos pequeñas rendijas cortadas. Detrás de la barrera se coloca una pantalla detectora que registrará dónde aterrizan los electrones. Si pensamos en los electrones como pequeñas balas disparadas por un arma, nuestra intuición clásica nos diría que la mayoría de los electrones pasarían por una rendija o por la otra, aterrizando en la pantalla en dos franjas directamente opuestas a cada rendija. Habría quizá una ligera dispersión, si rebotaran un poco al pasar. Pero básicamente esperaríamos dos montones de impactos con casi nada en el medio. Pero aquí está la primera gran sorpresa. Eso no es lo que se observa. En cambio, la pantalla muestra un patrón de franjas alternas. Rayas donde hay muchos impactos de electrones seguidas por rayas donde hay muy pocos o ninguno, y luego más rayas de muchos impactos, y así sucesivamente. Este patrón es idéntico al que se obtendría si, en lugar de partículas, enviaras ondas, como ondas de agua o sonido a través de las dos rendijas. Las ondas se difractan y se interfieren entre sí. En algunos puntos se anulan, cuando una cresta se encuentra con un valle, y en otros se refuerzan, cuando dos crestas se encuentran, creando un patrón de interferencia. La verdadera epifanía llega con la segunda sorpresa, aún más asombrosa. Este patrón de interferencia se sigue observando incluso si envías los electrones uno por uno a través de las rendijas. Piensa en lo que eso significa. Es como si, y aquí hay que usar un lenguaje muy cuidadoso, el electrón pudiera de alguna manera explorar ambos caminos simultáneamente, como lo haría una onda, y luego, de alguna forma, interfiere consigo mismo antes de aterrizar en la pantalla. Muchos físicos dirían que no es como si, sino que lo hace. La afirmación es que el electrón, en su viaje desde la fuente a la pantalla, explora todas las rutas posibles al mismo tiempo. Esto es una imagen de la realidad profundamente extraña y perturbadora. Estamos acostumbrados a pensar que las partículas siguen caminos definidos, incluso si no sabemos cuál es, pero el experimento de la doble rendija, repetido innumerables veces con electrones, fotones y otras partículas, nos dice lo contrario. La naturaleza no funciona así. Nos dice que el electrón, en algún sentido, debe explorar cada ruta concebible en su viaje, incluso aquellas que pasarían por galaxias distantes antes de regresar. La belleza, y a la vez el enigma de la mecánica cuántica, es que las matemáticas para calcular este comportamiento son relativamente sencillas. Feynman explica que puedes asignar un número complejo a cada ruta posible que una partícula puede tomar. Estos números se pueden visualizar como pequeños punteros en la esfera de un reloj. Para encontrar la probabilidad de que la partícula llegue a un punto específico de la pantalla, simplemente sumas todos los punteros del reloj de todas las rutas posibles hasta ese punto. La longitud resultante de la manecilla de ese reloj sumado te da la probabilidad. Es una receta de cálculo muy simple que arroja el resultado experimental correcto. Sin embargo, el verdadero problema con la mecánica cuántica surge cuando intentamos interpretar lo que este cálculo significa para la naturaleza fundamental de la realidad. ¿Es solo una herramienta matemática? ¿O significa que la partícula realmente existe en múltiples caminos a la vez? Brian Cox enfatiza un punto crucial. No existen reglas diferentes para el mundo subatómico y el mundo macroscópico que observamos. La forma en que nuestro mundo, el mundo de la experiencia común, emerge de este comportamiento cuántico extraño, pero bien definido, está de hecho bastante bien comprendida. Además, esto ya no es solo un debate filosófico. En la actualidad, estamos viendo un número creciente de tecnologías cuánticas que se basan directamente en este comportamiento. Los computadores cuánticos son un excelente ejemplo. Ya no podemos darnos el lujo de decir, es solo para el mundo atómico y no importa en la vida real, porque estamos construyendo máquinas que explotan activamente esta rareza cuántica. Esto subraya la importancia crítica de comprender profundamente esta teoría.
La importancia vital de resolver los misterios de la física cuántica, más allá de la filosofía. Si retrocedemos unas pocas décadas, se podría argumentar que las interpretaciones de la mecánica cuántica, aunque fascinantes y relacionadas con la naturaleza misma de la realidad, no tenían una importancia práctica tan inmediata. Muchos colegas de Brian Cox se opondrían a esta descripción, argumentando que comprender la realidad es el objetivo supremo de la física. Pero la verdad es que la relevancia práctica ha explotado recientemente. Con la posibilidad, y ya la realidad de construir computadores cuánticos, la necesidad de comprender cómo se comportan los sistemas grandes de objetos mecánicos cuánticos se ha vuelto extremadamente crítica. Un computador cuántico es un dispositivo construido a partir de qubits. Como mencionamos, un qubit, un ejemplo físico es un electrón con spin, tiene la propiedad de que, aunque una observación lo encuentre en un estado definido, spin arriba o abajo, puede existir previamente en una superposición, una combinación válida de ambos. Y es precisamente esta capacidad de superposición lo que se explota en la computación cuántica. Pero la complejidad va más allá. También podemos preguntar, ¿qué sucede si tenemos dos qubits o más juntos? Aquí entra en juego el concepto de entrelazamiento cuántico. Los qubits pueden estar en un estado entrelazado, lo que crea una estructura mucho más rica y compleja para el sistema físico. Un ejemplo famoso es un estado Bell con dos qubits, donde el sistema está en una superposición de, por ejemplo, arriba-abajo más abajo-arriba. Ahora, imagine el escenario. Si tomamos uno de estos electrones entrelazados y los separamos, enviando uno a, digamos, Plutón y dejando el otro en la Tierra, ¿qué significa ese estado? Significa que, si medimos el spin del electrón en la Tierra y lo encontramos arriba, entonces el electrón en Plutón debe estar abajo, y viceversa. La configuración del sistema entero parece determinarse instantáneamente. Esto fue precisamente lo que perturbó a Einstein y a sus colegas en la década de 1930, en su famoso artículo de Einstein, Podolsky y Rosen. Les parecía que algo estaba cambiando instantáneamente a través de vastas distancias, y no era solo nuestro conocimiento del sistema lo que cambiaba. El propio sistema parecía configurarse instantáneamente. Podrías decir, esto es una tontería, debe haber algo oculto. Sin embargo, las investigaciones posteriores, por las cuales se otorgó un premio Nobel hace unos años, han demostrado que no hay nada oculto. Esta es simplemente la forma en que el sistema es. Ahora piensa en el poder oculto aquí. Para un sistema de dos qubits, cada uno arriba o abajo, hay 4 combinaciones posibles: arriba-arriba, arriba-abajo, abajo-arriba, abajo-abajo. Para 3 qubits hay 8 combinaciones posibles, 2 al cubo. Para 4, 16, 2 a la cuarta. Pero la maravilla, y el desafío, es que estamos construyendo computadores cuánticos con cientos de qubits, 100, 200, 300 qubits, que en principio pueden estar todos entrelazados entre sí. El número de descripciones posibles para un sistema así es asombroso. Para 100 qubits hay 2 a las 100 configuraciones diferentes, y cualquier mezcla de ellas puede ser un estado del sistema. Para 500 qubits, el número de números necesarios para describir ese sistema excede el número de átomos en el universo observable. Y lo más asombroso es que esto es algo que podemos construir físicamente. No estamos lejos de poder concebir una red de 500 qubits. Son cosas físicas. La inmensa potencia que se esconde en la descripción de un sistema así es casi incomprensible. Lo que hace un computador cuántico es aprovechar parte de esa vasta capacidad computacional o configuracional. Es increíblemente difícil de lograr, y aunque hemos avanzado mucho, compañías como Google, Microsoft e IBM están invirtiendo sumas masivas porque estos dispositivos, potencialmente, pueden realizar cálculos que ninguna computadora clásica concebible podría hacer en la vida del universo. Esto se debe a la tremenda libertad en la descripción de la estructura del sistema. Así que la mecánica cuántica y el entrelazamiento, estas propiedades extrañas de la materia y la naturaleza, se están volviendo muy reales y palpables, porque estamos empezando a ser capaces de acceder a este espacio de configuración tremendamente complicado para hacer cosas útiles y realizar cálculos que antes eran imposibles. ¿Estás preparado para las implicaciones que esto tendrá en nuestra sociedad? Las propiedades fundamentales de la naturaleza, el lenguaje secreto del universo.
Cuando pensamos en el tamaño de las cosas, naturalmente tendemos a hacerlo en referencia a nosotros mismos. Nuestras unidades de medida familiares como el pie o el metro se basan históricamente en propiedades del cuerpo humano, en la biología. Un metro es aproximadamente la longitud de un brazo, un pie es un pie. Pero, ¿son estas medidas fundamentales? ¿Nos dicen algo profundo sobre la estructura del cosmos o solo sobre cómo hemos evolucionado en la Tierra? La historia de la física nos enseñó que no. A medida que avanzamos del siglo XVII al XX, comenzamos a comprender que existen cosas inimaginablemente más grandes y más pequeñas que nosotros. Las unidades basadas en nuestro cuerpo nos hablan sobre la biología terrestre y la evolución en este planeta, con su gravedad particular, pero no revelan nada profundo sobre la estructura fundamental del universo. Aquí es donde entra el sistema de unidades de Max Planck, el mismo de la constante de Planck y la mecánica cuántica. Él se preguntó, ¿cuáles son las cantidades fundamentales, hasta donde podemos decir, que realmente nos hablan sobre la estructura intrínseca de la naturaleza? Buscamos unidades de medida que, si nos encontráramos con una civilización alienígena sin brazos ni pies, podríamos acordar. ¿Cuál sería nuestro lenguaje común? Planck se concentró en las constantes fundamentales de la naturaleza, tal como las entendemos. Son cosas que realmente nos dicen sobre la estructura subyacente del universo. La velocidad de la luz, c. Aunque la medimos en metros por segundo, es una propiedad universal. Todo lo que no tiene masa viaja a esta velocidad. Si tienes masa, no puedes acelerar hasta ella. Es un límite de velocidad universal. Nos dice algo profundo sobre la geometría del espacio-tiempo, aunque no sabemos de dónde viene su número particular. La fuerza de la gravedad, constante gravitacional de Newton, G. Esta constante nos dice cuál es la fuerza entre dos objetos de una masa determinada, o, en la descripción más profunda de Einstein, cómo una cierta cantidad de materia o energía distorsiona el tejido del universo. Fue medida por primera vez a finales del siglo XVII. La constante de Planck, H. Como ya discutimos, está asociada con la teoría cuántica. Una forma de entenderla es que establece un límite fundamental a la precisión con la que podemos conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula. No puedes saberlos ambos con precisión absoluta. La incertidumbre en la posición multiplicada por la incertidumbre en el momento siempre debe ser mayor que la constante de Planck. Es una propiedad fundamental del universo, presente también en la energía de un fotón, E igual a hf. Estas tres constantes fundamentales, la velocidad de la luz, la fuerza de la gravedad y la constante de Planck, nos permiten definir un conjunto de unidades de medida naturales, conocidas como las unidades de Planck. Una de ellas es la longitud de Planck. Podemos calcular esta longitud combinando las constantes de Planck, la fuerza de la gravedad y la velocidad de la luz. Es la raíz cuadrada de hg dividido por c al cubo. Si introduces las unidades correctas, metros, kilogramos, etc., verás que el resultado es una longitud. Y es una longitud increíblemente pequeña, aproximadamente 10 a la menos 35 metros. Es decir, 0.000000 con 35 ceros, .001 metros. Esta longitud, calculada a partir de las propiedades más fundamentales del universo, parece tener algo que ver con su estructura más profunda. Y, de hecho, sí lo tiene. Revelaciones de la escala de Planck. Un vínculo sorprendente entre lo infinitamente pequeño y el destino de las estrellas. ¿Cómo es de importante la longitud de Planck? Aunque es un número inimaginablemente pequeño, aproximadamente 10 menos 35 metros, ¿cómo podría afectar nuestra vida cotidiana o las cosas que podemos concebir? Aquí es donde Brian Cox comparte uno de sus cálculos favoritos de toda la física, realizado inicialmente por el gran físico matemático Subrahmanyan Chandrasekhar en la década de 1930. Es un cálculo asombroso sobre la masa de las estrellas enanas blancas. Primero, entendamos qué es una estrella. Es una masa de material, principalmente hidrógeno y helio,
colapsando bajo su propia gravedad. La gravedad intenta comprimirla. ¿Qué la sostiene? A medida que la estrella se contrae durante su formación, como nuestro Sol hace 4.500 millones de años, el núcleo se calienta enormemente. Este calentamiento activa las reacciones de fusión nuclear. En el caso del Sol, hidrógeno fusionándose en helio, lo que libera una vasta cantidad de energía. Esta energía crea una presión hacia afuera que equilibra la fuerza de la gravedad, sosteniendo la estrella en un delicado acto de equilibrio. Pero este proceso no puede durar para siempre. La estrella no tiene una cantidad infinita de combustible. Eventualmente se quedará sin combustible nuclear en su núcleo. ¿Qué sucede entonces? ¿Se colapsa sin límite, formando un agujero negro como entendemos ahora? ¿O hay algo más que puede sostenerla? ¿Alguna otra propiedad de la materia? El maravilloso cálculo de Chandrasekhar se centra en lo que le sucede a los electrones dentro de una estrella que se está colapsando. Es un cálculo puramente de mecánica cuántica. A medida que la estrella se encoge, todos los electrones se ven obligados a acercarse más y más. Aquí entran en juego dos principios cuánticos fundamentales, el principio de incertidumbre de Heisenberg y el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión, en términos sencillos, dice que los electrones no les gusta estar en el mismo lugar y si los confinas en un espacio más pequeño, como las cajas cada vez más pequeñas dentro de una estrella que colapsa, el principio de incertidumbre nos dice que la incertidumbre en su posición se reduce, lo que a su vez aumenta la incertidumbre en su momento. Esto significa que los electrones comienzan a agitarse o a giglear más rápido. Este gigleo o movimiento aleatorio de los electrones es análogo a una temperatura y, crucialmente, crea una presión de origen cuántico que puede oponerse a la gravedad y sostener la estrella. Podrías preguntar, ¿entonces hay un límite a esta presión? Sí, lo hay. Si ese gigleo de los electrones empieza a acercarse a la velocidad de la luz, donde entra en juego la relatividad, los electrones ya no pueden giglear más. Por lo tanto, hay un límite máximo a la presión que estos electrones, mediante este proceso puramente cuántico, pueden ejercer para sostener la estrella. Chandrasekhar realizó este cálculo extraordinario, que, como señala Brian Cox, no es excesivamente complejo y se puede encontrar en apéndices de libros de texto de física. El resultado es asombroso. Encontró que la masa máxima de una estrella que puede ser sostenida por esta presión cuántica de los electrones es de aproximadamente 1.4 veces la masa de nuestro Sol. Este límite se conoce hoy como el límite de Chandrasekhar. Más allá de esta masa, una estrella en colapso superará esta presión y continuará su camino hacia un estado aún más denso, como una estrella de neutrones o un agujero negro. ¿Cómo se relaciona esto con las propiedades fundamentales del universo que discutimos antes? Este cálculo utiliza precisamente esos mismos ingredientes: la fuerza de la gravedad, la velocidad de la luz y la constante de Planck. De hecho, se puede construir una masa de Planck a partir de estas mismas constantes. Y resulta que el límite de Chandrasekhar, en términos aproximados, es igual a la masa de Planck al cubo dividida por la masa del protón al cuadrado. Para Brian Cox, este es un resultado profundamente importante y de una belleza inmensa. Nos dice que podemos calcular la masa máxima de una masa de cosas que puede mantenerse unida solo por un proceso de mecánica cuántica. Y lo más asombroso es que este límite solo depende de esas propiedades fundamentales del universo: la fuerza de la gravedad, la constante de Planck y la velocidad de la luz. Nada más. Es un ejemplo vívido y potente de la relación íntima entre estas cantidades abstractas y algo tan concreto y observable como el destino de una estrella en el universo. ¿No es fascinante cómo lo más pequeño influye en lo más grande? Donde nuestra comprensión de escala falla, la inmensidad incomprensible del cosmos. Brian Cox nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra capacidad para concebir escalas se rompe a medida que nos alejamos de nuestra experiencia cotidiana. La longitud de Planck, por ejemplo, es inimaginablemente pequeña, 10 elevado a la menos 35 metros. Para hacernos una idea, si un protón, que ya es minúsculo, aunque grande en términos de física de partículas, se expandiera al tamaño de nuestro sistema solar, hasta la órbita de Neptuno, entonces una longitud de Planck a esa misma escala sería apenas del tamaño de un virus o una célula viva. La relación de tamaño entre la longitud de Planck y una célula es la misma que la de un protón y el sistema solar entero. Es un abismo de escala que desafía nuestra imaginación. Nuestra intuición sobre distancias es relativamente buena para lo que podemos experimentar. Podemos hacernos una idea de unos pocos metros o kilómetros.
Quizás unos cientos de kilómetros si viajamos en tren o incluso unos pocos miles de kilómetros si volamos a través de un continente. Pero más allá de eso, nuestra sensación por las distancias comienza a desvanecerse. Distancia Tierra-Luna, aproximadamente 400.000 kilómetros. Quizás alguien como Buzz Aldrin, que la ha volado, tenga una sensación real de esa distancia. Distancia Tierra-Sol, una unidad astronómica, 150 millones de kilómetros. ¿Qué significa realmente 150 millones de kilómetros? Es difícil de concebir. El Sol es tan inmenso que si pudieras volar alrededor de su ecuador en un avión de pasajeros, tardarías algo así como un año. Se vuelve inconcebible para nuestra mente. Y el Sol es una estrella relativamente pequeña. Las distancias cósmicas se vuelven aún más vertiginosas. Límites del Sistema Solar. La sonda Voyager 1, el objeto más distante creado por el ser humano, está a más de 150 unidades astronómicas de la Tierra. A la velocidad de la luz, una señal tarda más de 22 horas en llegar hasta ella. Es apenas el borde de nuestro sistema solar interno, pues la influencia gravitatoria del Sol, la nube de Oort, podría extenderse hasta un año luz. Estrellas próximas. La estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, parte del sistema Alpha Centauri, está a unos 4 años luz de distancia. La luz tarda 4 años en cruzar esa distancia a 300.000 kilómetros por segundo. Esto es ya, para la mayoría de nosotros, una distancia inconcebible. Galaxias. Luego hablamos de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, un vasto archipiélago de entre 200 y 400.000 millones de soles que mide unos 100.000 años luz de diámetro. Y la galaxia grande más cercana, Andrómeda, está a 2.5 millones de años luz de distancia. Cuando miras Andrómeda en una noche clara, la luz que entra en tus ojos comenzó su viaje hace 2,5 millones de años, antes de que los humanos evolucionaran en la Tierra. A pesar de su enorme distancia, es visible a simple vista porque es inmensamente grande. Universo observable. Con telescopios como el James Webb, hemos medido galaxias que se encuentran cerca del borde del universo observable, de las cuales la luz ha viajado por más de 13,000 millones de años para alcanzarnos. La radiación cósmica de fondo de microondas, la luz más antigua que podemos detectar, fue emitida 380,000 años después del Big Bang y ha viajado durante aproximadamente 13.8 millones de años a través del universo en expansión para llegar a nuestros detectores. Pero aquí viene el giro. Si preguntamos dónde está ahora el lugar que emitió ese fotón, la respuesta es sorprendente. Aproximadamente 46,000 millones de años luz de distancia. El universo ha estado expandiéndose todo ese tiempo. El universo completo. E incluso esos 46,000 millones de años luz no representan el tamaño total del universo. Simplemente es hasta donde podemos ver. Por lo que sabemos, y dadas las mediciones actuales, el universo podría ser infinito en extensión. Y eso genuinamente es inconcebible. 1 billón de años luz es inconcebible. 1 año luz es inconcebible. Nuestra mente simplemente no está hecha para abarcar tales magnitudes. Las fronteras del futuro. ¿Qué oportunidades ofrece la colonización espacial? Brian Cox cree que estamos en el umbral de una era extremadamente emocionante en la historia de nuestra civilización. Estamos a punto de convertirnos en una civilización espacial, en el sentido más verdadero de la palabra, o al menos una civilización multiplanetaria. En la última década, ha habido una revolución en la ingeniería espacial que ha cambiado el juego, la llegada de los cohetes reutilizables. Empresas como SpaceX y más recientemente Blue Origin han logrado que el acceso a la órbita terrestre sea significativamente más barato que nunca. Esto está llevando una industrialización acelerada del espacio justo encima de nuestras cabezas, a solo unos cientos de kilómetros de distancia. El espacio ya ha sido vital para nosotros durante décadas, con aplicaciones como la navegación por satélite, las comunicaciones, el pronóstico del tiempo y la observación de la Tierra, para monitorear el clima, por ejemplo. Pero ahora, con el acceso más económico, estamos viendo una verdadera revolución. ¿Qué significa esto? Significa que pronto no habrá solo una estación espacial tripulada, la Estación Espacial Internacional.
Habrá múltiples estaciones espaciales en órbita. Veremos un nivel mucho mayor de investigación científica, tanto académica como comercial, llevada a cabo en órbita. Por supuesto, también habrá turismo espacial en aumento. La demanda de comunicaciones también está creciendo exponencialmente, con constelaciones como Starlink desplegando cientos de satélites que permitirán llamadas telefónicas e internet de alta velocidad desde cualquier punto de la Tierra. Este proceso se está acelerando y lo hará aún más. Así que, ¿qué oportunidades se abren? Antes incluso de pensar en la minería de asteroides o en construir ciudades en Marte y la Luna, hablemos de la órbita terrestre baja. Es tremendamente emocionante y ofrece una oportunidad inmensa. Por ejemplo, ya hemos visto, a través de la experiencia en la Estación Espacial Internacional, que hay ventajas significativas en la fabricación en órbita. Esto incluye el desarrollo de nuevos medicamentos o la creación de semiconductores, como obleas de silicio, y el crecimiento de cristales en un entorno de microgravedad. A medida que adquirimos más experiencia operando en microgravedad, descubrimos más aplicaciones, particularmente en la ciencia de materiales y las biociencias. Pero más allá de la órbita terrestre cercana, a medida que comenzamos a construir la infraestructura necesaria para movernos más lejos en el espacio, se abren oportunidades que son realmente emocionantes. Minería de asteroides es un ejemplo muy conocido. Algunos argumentan que uno de los mayores problemas que hemos enfrentado históricamente en la Tierra es la competencia por los recursos. Esto no solo lleva a conflictos y guerras cuando los recursos se perciben como limitados, como lo son en la Tierra, sino también a la inmensa presión ambiental que ejercemos sobre el planeta a medida que nuestra civilización crece y demanda más. Pero si tenemos la infraestructura para expandirnos, por ejemplo, a los asteroides cercanos a la Tierra, descubriremos que los recursos ya no son limitados en ningún sentido razonable. Hay vastas cantidades de recursos ahí fuera en el espacio a los que tendremos acceso en las próximas décadas. Esto tiene el potencial de transformar la forma en que pensamos sobre nuestra civilización, permitiéndonos crecer e incrementar nuestras capacidades sin dañar más al planeta en el que la mayoría de nosotros vivirá en el futuro previsible. Brian Cox se muestra profundamente optimista sobre estos pasos hacia el espacio. Reflexiona que hace 20 años nunca hubiera imaginado que estaríamos viendo tantos cohetes volar, regresar a la Tierra y volver a volar, no al menos tan pronto en el siglo XXI. Es emocionante. Sin embargo, también advierte sobre los desafíos. Como ocurre con todas las nuevas tecnologías, y esto se extiende a la inteligencia artificial o la computación cuántica, los mayores desafíos surgen cuando intentamos construir el marco regulatorio. Y un marco regulatorio es absolutamente necesario. Una de las mayores debilidades de la humanidad es nuestra incapacidad para reconocer plenamente que todos vivimos en el mismo planeta, que somos la misma nave espacial en nuestro viaje alrededor del Sol. Los desafíos de la gestión del espacio, o de la inteligencia artificial, o del poder de los computadores cuánticos, son, en última instancia, desafíos globales. Y lamentablemente, históricamente, hemos sido muy malos para enfrentar desafíos globales juntos. Esa es la preocupación de Brian Cox. Para ponerlo en perspectiva, los satélites en órbita terrestre baja, como la Estación Espacial Internacional, pasan por el espacio aéreo de un país en cuestión de segundos. Claramente, necesitamos desarrollar una forma de gestionar ese entorno que implique colaboración internacional, porque los objetos que están ahí arriba realizando todas las tareas vitales que queremos que hagan, no permanecen en el espacio aéreo de un solo país por más de unos pocos segundos o minutos. Es obvio que necesitamos un marco global para gestionarlo. ¿Cómo puede la humanidad influenciar el universo? Un destino más allá de lo imaginable. Cuando contemplamos el tamaño y la escala del universo y nuestro pequeño lugar dentro de él, es muy natural llegar a la conclusión de que no importamos en absoluto. Y en cierto sentido físico es verdad. ¿Qué somos? Pequeñas motas de polvo, una simple colección de átomos en un solo grano de arena, orbitando una pequeña estrella entre 400.000 millones de estrellas en una galaxia, entre 2.000 millones de galaxias, en un pequeño rincón de un universo potencialmente infinito. Físicamente, somos sin duda insignificantes. Brian Cox ha argumentado a menudo que a pesar de nuestra insignificancia física, podríamos ser notablemente valiosos. Si el número promedio de civilizaciones en una galaxia cualquiera es menor que una, entonces podríamos ser un lugar extraordinariamente raro y especial. Quizás seamos el único lugar en la Vía Láctea donde las colecciones de átomos han llegado a pensar, a hacer ciencia, a tener conversaciones como esta.
y en un sentido muy real, a darle significado a una galaxia que de otra manera carecería de él. Cox considera esta una buena hipótesis de trabajo. Si es así, tenemos una responsabilidad cósmica. Somos el producto de 13.8 mil millones de años de evolución cósmica, un producto raro y especial que solo estará aquí por un tiempo cósmicamente breve. Pero hay una perspectiva que le ha hecho reconsiderar, una de esas grandes alegrías de ser científico, encontrar un punto de vista que te hace pensar, no se me había ocurrido eso. Cox lo encontró recientemente al leer un libro muy antiguo de David Deutsch, uno de los fundadores de la computación cuántica y un pensador digno de atención. Deutsch y también John Barrow y Frank Tipler, en su influyente libro El principio cosmológico antrópico, señalaron que no es necesariamente cierto que la vida siempre será solo una mota, algo valioso y local en el universo, pero que no hace una gran diferencia a escala cósmica. Esto es fundamental. Piensa en la Tierra. Podríamos decir que un planeta es enorme y los seres vivos son pequeños, por lo que no influyen mucho en el planeta. Pero eso es erróneo. La atmósfera de la Tierra es producto de la vida. Su alto contenido de oxígeno es impensable sin fotosíntesis. Y nuestra civilización ha esculpido la superficie de la Tierra. Al verla desde el espacio por la noche, no solo ves un planeta, ves nuestra civilización. La vida ha estado transformando la Tierra durante millones de años. Entonces, ¿qué pasaría si nuestra civilización se convierte en una civilización espacial y sobrevive? ¿Podríamos concebir una tecnología que comenzara a afectar el sistema solar? La respuesta debe ser sí. Podemos imaginar la construcción de ciudades en Marte, incluso la terraformación de Marte para convertirlo en un mundo habitable. Podríamos ir a las lunas de Júpiter o Saturno o a los límites de nuestro sistema solar. Podríamos, en 1 millón, 2 millones, 100 millones o incluso 1000 millones de años en el futuro, imaginar una tecnología que nos permitiera influir en la vida de nuestro Sol. En términos de las leyes de la física, parece que sí. Una civilización tremendamente poderosa podría, en teoría, manipular la materia y la energía a una escala asombrosa. Y si avanzamos 1 millón, 2 millones, 100 millones o incluso 1000 millones de años en el futuro, ¿qué pasaría si nuestra civilización se expandiera a las estrellas, convirtiéndose en una civilización interestelar? ¿Y si poblamos toda la galaxia? No hay nada en las leyes de la física que lo impida. E imagina que llegamos a comprender la teoría cuántica de la gravedad, cómo funciona el espacio-tiempo. Y si atisbamos una estructura subyacente en la realidad que nos da un poder que aún no hemos soñado. La pregunta clave ¿es realmente cierto que, en el futuro lejano del universo, la vida no tendrá ningún papel? ¿O podría ser que la vida juegue un papel central en el destino del universo? Esto remite al magnífico libro de Barrow y Tipler, El principio cosmológico antrópico, donde consideran una cosmología que parece ciencia ficción, pero es concebible bajo las leyes de la naturaleza, la cosmología del punto omega. En esta teoría, consideran un universo que eventualmente se vuelve a contraer. Actualmente nuestro universo está en expansión acelerada, pero no sabemos si será así para siempre. En un universo que colapsa, es concebible una situación donde la vida, en el futuro lejano, es tan poderosa que puede comenzar a controlar el colapso del universo, configurándolo de alguna manera, presumiblemente moviendo materia y energía de formas inconcebibles. Se puede construir matemáticamente una situación en la que la capacidad de la vida para procesar información aumenta más rápido que la tasa de colapso del universo. ¿Qué significa esto? Significa que la medida adecuada del tiempo para un ser inteligente podría ser el tiempo que tarda en procesar un bit de información. Y en este escenario, la capacidad de procesar información diverge hacia el infinito antes de que el universo colapse. En ese caso, se podría decir que la vida manipula el universo para volverse inmortal en el futuro lejano. Brian Cox enfatiza que esto es más allá de lo especulativo y no lo defiende como una realidad, pero le resulta profundamente interesante considerarlo. El punto clave es que no es necesariamente el caso de que la vida permanezca insignificante a escala cósmica. No debemos asumir eso, porque si la vida persiste el tiempo suficiente y se vuelve lo suficientemente inteligente y poderosa, podría ser capaz de influir en estructuras mucho más grandes, no solo planetas, no solo sistemas solares,
quizás incluso galaxias. Es una idea verdaderamente hermosa que abre la mente a posibilidades asombrosas. ¿Cómo crees que nuestra existencia, en última instancia, dará forma al cosmos?